Nadie esperaba que un evento conmemorativo lleno de emoción se convirtiera en el epicentro de un terremoto real. Los medios internacionales quedaron atónitos, la opinión pública británica se alzó en protesta y la familia real volvió a ser colocada bajo el implacable foco de la opinión pública. Todo comenzó con una decisión audaz y sin precedentes del príncipe William: excluir a la reina Camilla de la ceremonia conmemorativa de la princesa Diana, su madre biológica, la mujer eternamente conocida como la princesa del pueblo. En una institución donde cada gesto sigue estrictas reglas, donde el silencio se considera la máxima forma de lealtad y disciplina, este acto no solo fue una ruptura del protocolo, sino una declaración abierta de guerra contra el pasado y las heridas no cicatrizadas. La ceremonia tuvo lugar en el evento anual llamado The Diana Award, un homenaje a la vida y el legado humanitario de la princesa Diana, y una celebración de los jóvenes que han hecho contribuciones destacadas a la comunidad. En lugar de ser un momento sagrado de gratitud y unidad, este año el evento se convirtió en el preludio de un enfrentamiento emocional sin precedentes entre la vieja y la nueva generación real. La ausencia de la reina Camilla, actual esposa del rey Carlos III, no fue un error de agenda, sino una elección cargada de simbolismo. En ese momento, sin necesidad de una declaración verbal, William le dijo al mundo que Camilla no tiene lugar en la memoria de su difunta madre. Los medios internacionales lo calificaron inmediatamente como un shock, un gesto cargado de profundo significado, una humillación pública realizada no con palabras, sino con un acto de fuerte simbolismo. Cuando un alto miembro de la realeza descarta públicamente a quien ocupa el trono, y también representa el vínculo directo con el dolor conyugal de su madre, no se puede ver como un acto fortuito. Es una declaración: la lealtad a la madre es más importante que la tradición real. La prensa no dudó en utilizar términos como revolución silenciosa o venganza emocional para describir la acción de William. Algunos observadores consideran que este acto es incluso más grave que las críticas públicas del príncipe Harry en el pasado, porque William, el heredero al trono, símbolo de estabilidad, disciplina y ejemplaridad, es ahora quien rompe directamente ese orden. Y eso lo hace aún más significativo. Envía un mensaje claro. Incluso los guardianes más fieles de la tradición ya no desean guardar silencio ante las injusticias del pasado. Nadie puede negar que Camilla es una de las figuras más controvertidas en la historia moderna de la familia real británica. Desde su imagen como la otra mujer en el colapso matrimonial entre Carlos y Diana, hasta su largo camino para transformar su imagen y llegar a ser reina consorte. Todo forma parte de una narrativa compleja y llena de polémica, pero nunca antes su presencia, o más precisamente, su ausencia, había sido tan central como en el instante en que William subió solo al escenario del homenaje a su madre. Ese instante fue de memoria, de lágrimas, pero también de elección. William no tuvo que decir nada, porque su acto lo dijo todo, y con ese gesto, el mundo comprendió que aquel niño que caminó detrás del féretro de su madre, hoy es un hombre dispuesto a enfrentar las sombras de la historia familiar. Y al hacerlo, no solo afectó a Camilla, también sacudió a la monarquía, con todo su esplendor y su largo silencio. No es casualidad que cada año, cientos de jóvenes en todo el Reino Unido y el mundo esperen con entusiasmo el evento The Diana Award. No se trata simplemente de una ceremonia de premiación, es una peregrinación espiritual, una ocasión para que todos aquellos tocados por el corazón de la princesa Diana se reúnan para recordarla, agradecerle y continuar la luz humanitaria que dejó. En medio de una realeza asociada con el lujo, el protocolo y la distancia, Diana fue la chispa que rompió todas las barreras. Fue el símbolo de la compasión, la cercanía, una mujer que se atrevió a vivir con autenticidad y amar hasta el extremo. Por eso, The Diana Award no es solo un programa de reconocimiento, es un memorial con un significado sagrado para millones de personas. En la memoria pública, la princesa Diana no fue simplemente un miembro de la realeza, sino un símbolo que trascendió títulos, coronas y linaje. Representó a los desfavorecidos, a los niños sin hogar, a los enfermos estigmatizados y a los corazones rotos que buscaban consuelo. Por eso,
El ambiente del evento siempre está impregnado de una atmósfera solemne pero esperanzadora, como una capilla espiritual donde cada persona puede verse reflejada en la mirada compasiva de ella. Este año, cuando el príncipe William subió al escenario del evento, todos esperaban un discurso emotivo, quizás algunas anécdotas sobre su madre, o palabras de gratitud hacia los jóvenes que siguen su misión. Pero nadie anticipó que él, el hombre que siempre ha encarnado la imagen del deber, se convertiría en el protagonista de un giro histórico, no solo por sus palabras emotivas, sino por su acto previo, eliminar a Camilla de la lista de invitados de honor. Ese gesto fue como un juramento silencioso. Este lugar sagrado es solo para quienes entienden y respetan verdaderamente el legado de mi madre. Ninguna otra mujer en la historia moderna del Reino Unido ha dejado una huella tan profunda y controvertida como la princesa Diana. Fue símbolo de belleza, elegancia, pero también de resistencia y desafío ante las presiones del protocolo real. El pueblo la llamó la princesa del pueblo, no porque hubiera nacido para estar con ellos, sino porque ella eligió estar con ellos. Entre los brillos del palacio, ella tomó las manos de los pacientes con VIH, se inclinó ante los refugiados y abrazó a los niños abandonados. Esa elección, tan humana, es lo que le ganó más respeto que cualquier título. Por eso, el homenaje a Diana se convierte en un espacio donde cada detalle adquiere un peso sagrado, donde cada decisión y palabra tiene un significado simbólico. La presencia o ausencia de alguien no es solo una cuestión personal, sino una declaración sobre la historia. Cuando Camilla, la mujer que muchos consideraron responsable de tantas lágrimas en la vida de Diana, no fue invitada, no fue una omisión, fue un mensaje moral. No todos tienen derecho a entrar en el espacio sagrado de los recuerdos de una madre traicionada. El príncipe William entiende esto mejor que nadie. No solo es el heredero al trono, sino también el niño que una vez caminó tras el ataúd de su madre, bajo la mirada indiferente de millones. Creció en silencio, dividido entre el deber y la emoción, entre el rol de ciudadano real y la pérdida de un hijo. Por eso, al estar en ese lugar, donde el alma de Diana aún parece presente, eligió estar del lado de la verdad, del lado de su madre, y colocar su honor por encima de las reglas reales. Ese lugar, ese ambiente, ese espíritu, todo convierte a The Diana Award en una ceremonia conmemorativa más sagrada que cualquier acto estatal. No necesita champán, coronas ni trajes lujosos. Solo requiere sinceridad, autenticidad y el recuerdo vivo de una mujer que conmovió los corazones del mundo. Y en ese contexto, la ausencia de Camilla no fue solo un asiento vacío. Fue la afirmación de que la justicia pertenece a la memoria de una mujer que ya no está. La atmósfera en el auditorio aquel año estaba cargada de emociones sin nombre. Cuando el príncipe William subió al escenario, las luces envolvieron suavemente su figura familiar. El hombre que llevaba sobre sus hombros el peso de la corona y un corazón que aún latía con el recuerdo de una madre ausente. Todos esperaban un discurso típico como cada año. Algunas palabras elogiando a Diana, un mensaje de aliento para los jóvenes premiados, y un cierre con una sonrisa cortés acompañada de aplausos moderados. Pero nadie anticipó que, solo unos minutos después, William rompería por completo con ese molde y reescribiría la historia. Cuando empezó a hablar, su voz no retumbó como en los discursos políticos. Era grave, ronca y contenía una tristeza genuina. Al principio, William habló de su madre con palabras suaves, como si le susurrara a ella misma. Narró sobre su compasión, su amor incondicional por los demás y la fuerza que había transmitido a las nuevas generaciones. Pero poco a poco, su voz se tornó más emocional. Y en un momento inesperado, bajó el tono, como si estuviera a punto de revelar el secreto más sagrado de su vida. Hay algo que nunca he dicho en público. Hizo una pausa. El auditorio contuvo la respiración. Durante muchos años, nuestra familia ha guardado una parte de la memoria de mi madre. Una parte muy íntima, muy real y muy dolorosa. Entonces lo reveló. La princesa Diana tenía un diario, un cuaderno pequeño, escrito de su puño y letra en los años más oscuros de su vida,
Un lugar sin flashes de prensa, sin vestidos deslumbrantes, solo quedaban la soledad, el anhelo de ser amada y las palabras temblorosas del corazón de una madre. En ese instante, el auditorio quedó en silencio. Nadie se movió. Algunos tenían los ojos llenos de lágrimas, otros se miraban entre sí, incrédulos ante lo que acababan de oír. No era simplemente la revelación de un objeto conmemorativo. Era la primera vez, en más de 25 años, que la voz de Diana se volvía a escuchar, no a través de documentales ni testimonios indirectos, sino desde el corazón de su hijo más querido. William no compartió el contenido del diario. No hizo falta. Solo con confirmar su existencia ya había provocado una conmoción mundial. ¿Por qué ese momento se volvió histórico? Porque durante décadas, la familia real británica había operado bajo un principio no escrito. El silencio es la mejor forma de protección. Los dolores personales, las heridas emocionales, los errores matrimoniales, todo quedaba enterrado bajo capas de ceremonia y tradición. Diana fue la primera en romper ese molde con su famosa entrevista a la BBC en 1995. Pero esta vez, William no rompió el silencio para hablar de sí mismo. Lo hizo para restaurar la dignidad de su madre. La acción de William no fue un arrebato emocional. Fue una decisión profundamente simbólica, calculada cuidadosamente y ejecutada en el lugar más sagrado posible. Una ceremonia oficial en honor a su madre. Hacer pública la existencia del diario fue también una declaración silenciosa pero firme de que ha llegado el momento de escuchar la verdad, aunque sea tarde, y la única persona con el derecho de hacerlo no era otra que su hijo de sangre, el testigo de primera mano del sufrimiento silencioso de su madre. Desde ese momento, los medios comenzaron a llamar a este acto la confesión de un hijo. No era una acusación ni una herramienta política. Era una liberación para William, para la memoria de Diana y para todos aquellos que alguna vez se vieron reflejados en su mirada compasiva. En ese instante, el muro frío de la monarquía mostró una grieta, y desde esa grieta comenzó a filtrarse una luz humana, la misma luz que Diana trajo consigo décadas atrás. Desde el momento en que el príncipe William confirmó la existencia del diario, el mundo entero contuvo el aliento. Ya no se trataba de rumores sin fundamento, ni de un misterio susurrado en libros de ventas o documentales sensacionalistas. Era una realidad tangible, un conjunto de palabras temblorosas y cargadas de emoción, escritas por la mujer que una vez fue la más querida del Reino Unido. Y ahora, tras más de 2 décadas de silencio, la voz de Diana, sin edición, sin interpretación, finalmente podía ser escuchada. En esas páginas amarillentas no se encontraba el esplendor de una princesa en vestidos de gala, ni las recepciones diplomáticas, ni los discursos ensayados. Solo estaba una mujer luchando contra la soledad, contra el sentimiento de traición, contra el silencio asfixiante de un matrimonio sin amor. Diana lo escribió todo, desde noches de insomnio, cenas solitarias en el Palacio de Buckingham, hasta lágrimas silenciosas durante actos reales. Sus palabras no eran floridas, no justificaban nada, ni estaban diseñadas para agradar a la posteridad. Eran brutalmente sinceras, y por eso, invaluables. Diana escribió sobre el miedo de no poder proteger a sus hijos del mismo dolor que ella sufrió. Sentía que el mundo le cerraba las puertas, mientras debía seguir sonriendo ante el público. El diario fue el único lugar donde pudo ser ella misma, donde podía respirar, llorar, ser frágil sin ser juzgada. En esas páginas no era la princesa del pueblo, era una madre, una esposa herida, una mujer desesperada por ser amada de verdad. Uno de los fragmentos más desgarradores describe su sensación de ser convertida en símbolo de exhibición, sin derecho a sentir como ser humano. Hablaba del precio de la fama, no la mirada admirativa del público, sino la mirada fría y calculadora del palacio. El diario también revelaba la dolorosa verdad de que ella sabía desde muy temprano de la relación entre Charles y Camilla, y que a pesar de sus intentos por salvar el matrimonio, solo recibió silencio de quienes debieron haberla apoyado. Igualmente perturbadoras eran las palabras dirigidas a William y Harry.
Palabras de una madre que sabía que tal vez no viviría lo suficiente para protegerlos. Les hablaba de crecer con bondad, compasión y el coraje de decir la verdad, incluso cuando esa verdad incomodara. Esas frases no solo conmovían, sino que confirmaban que William había cumplido el deseo más profundo de su madre, devolverle su voz. Lo más importante es que el diario no tenía tono de venganza. No era una compilación de escándalos, sino una memoria emocional, una carta en el tiempo escrita para sí misma y para sus hijos. Por eso, cuando William decidió compartir su existencia, no solo estaba revelando un secreto, le devolvía el derecho a contar su historia a quien había sido despojada de su voz. Esa voz, suave, pausada, a veces temblorosa, tenía más peso que cualquier discurso político. Y esa es la razón por la cual el público expresó un apoyo profundo a William. No vieron a un príncipe rompiendo el protocolo, sino a un hijo valiente hablando por su madre, quien fue obligada a callar demasiado tiempo. Las palabras del diario trascendieron el tiempo para tocar el corazón de millones, y obligaron al mundo a ver a Diana no solo como un ícono real, sino como un ser humano real, herido, pero lleno de dignidad. Al permitir que esa voz se escuchara de nuevo, William no solo despertó la memoria de su madre, restauró la honra de una mujer que fue rechazada por el sistema y marcó también un punto de inflexión en la monarquía, donde el silencio ya no es la opción más segura, y la verdad, aunque dolorosa, es el primer paso hacia la justicia. Una pregunta ha recorrido silenciosamente la mente de millones desde el momento en que William reveló el diario de la princesa Diana y excluyó a la reina Camilla del acto conmemorativo. ¿Acaso fue esa acción una forma de venganza? ¿Un enfrentamiento emocional que se ha prolongado por más de 2 décadas? Porque aunque envuelta en una apariencia serena, la decisión de William claramente no fue un gesto neutral. Fue una elección deliberada, calculada no con la lógica política, sino con el corazón de un hijo que creció bajo la sombra de una historia dolorosa sin cierre. William, el niño que caminó tras el féretro de su madre, bajo la mirada de millones, creció en medio de una tensión silenciosa entre 2 imágenes opuestas, una madre herida y un padre con otra mujer en su vida. Desde muy pequeño, tuvo que acostumbrarse a un dolor sin nombre, a conversaciones silenciosas en los pasillos del Palacio de Kensington y a ver a su madre llorar sin entender por qué. Puede que William haya guardado silencio, que haya desempeñado durante años el papel de príncipe ejemplar, pero el silencio no equivale al olvido. Al contrario, se acumula, se asienta y arde por dentro como una herida que no sana. Por eso, el acto de William en la ceremonia conmemorativa no fue solo para honrar a su madre, sino también para afirmar: mi madre no ha sido olvidada, y lo que sufrió ya no permanecerá enterrado. No fue una venganza cargada de rencor, fue un acto de justicia emocional, el acto de un hijo que se levanta para recuperar la voz de quien fue obligada a callar, en un sistema donde la historia siempre la escriben los vencedores. William eligió reescribirla desde la perspectiva del herido, y lo hizo en el escenario más sagrado destinado a la memoria de Diana. Muchos calificaron esa acción como el golpe más suave pero profundo que la realeza haya recibido, porque no vino de críticas feroces, ni de un libro de memorias o una entrevista. Vino del silencio intencional, de la mirada reflexiva de William al subir al estrado, con la foto sonriente de Diana detrás de él. El gesto de excluir a Camilla del evento no necesitaba explicación. Fue su ausencia la que habló más fuerte. En ese espacio cargado de emoción, Camilla no tenía cabida, porque no pertenecía a ese lugar. Y William dejó claro ese límite no con palabras, sino con el peso de su decisión. Desde una mirada humana, esta fue quizás la primera vez que William permitió que su corazón hablara como hijo, no como miembro de la realeza. Tras años cumpliendo con las expectativas del palacio, mantener la imagen, evitar controversias, seguir el guión, William rompió con ese papel en un solo instante. Allí estaba, entre cientos de personas, pero en realidad hablaba con una sola, su madre. Cada decisión de ese día, cada palabra, estaba dirigida a ella, y eso hizo que su acto no pudiera ser tomado a la ligera. Algunos críticos conservadores dijeron que William está jugando con fuego,
que está reabriendo heridas en lugar de dejar descansar el pasado. Pero el público no lo vio así, al contrario. Cientos de comentarios y reacciones mostraron que la gente siente que William está haciendo lo correcto, lo que muchos han esperado de la realeza durante años, la verdad. No una verdad pulida por los portavoces del palacio, sino una verdad nacida del sentimiento real, del dolor verdadero, de una voz auténtica. No debemos confundir esta acción con una guerra personal, porque William no atacó a Camilla con palabras, no acusó a nadie, no lanzó una campaña mediática contra su padre ni contra nadie. Pero el hecho de que decidiera reavivar la memoria de Diana y permitir que su voz fuera escuchada a través del diario fue suficiente para que el mundo comprendiera el resto. Fue una venganza silenciosa, elegante pero firme, que obliga a quienes intentaron olvidar los errores del pasado a enfrentar sus consecuencias. En una era donde el público exige transparencia de toda institución de poder, William no actuó solo como un hijo que ama a su madre, sino como el líder de una nueva generación de la realeza, capaz de sentir, de recordar y de decir la verdad. Y eso convirtió su acto en un punto de inflexión, no solo en la historia familiar, sino en la evolución de la monarquía británica en el siglo XXI. Afuera del Palacio de Buckingham, todo parece seguir con la habitual solemnidad, pero por dentro, según fuentes cercanas, una especie de terremoto emocional se ha estado gestando en silencio. La decisión del príncipe William, revelar el diario de su madre y excluir a la reina Camilla del acto conmemorativo, no solo sacudió al público, sino que también dejó al descubierto profundas grietas en el corazón de la familia real. En el seno de una institución que siempre se ha comparado con una fortaleza de estabilidad, este acto fue como el primer hachazo que quiebra el hielo de siglos. Para Camilla, la reacción no fue solo de decepción, fue un impacto personal y profundo. Personas cercanas a ella relataron que, al enterarse de que no estaba invitada a la ceremonia, un evento aparentemente simbólico, cayó en un estado de confusión y dolor evidentes. Camilla no es ajena a las miradas juzgadoras del público. Ha pasado de ser la otra despreciada a ser la reina consorte, un título oficial, pero nunca plenamente aceptado por la nación. Sin embargo, cuando parecía que el pasado ya estaba quedando atrás, la decisión de William lo trajo de vuelta como una cuchilla afilada e implacable. Camilla ha intentado reconstruir su imagen durante años, cumpliendo con sus deberes reales, acompañando a Charles con una sonrisa serena, evitando los escándalos. Pero todo ese esfuerzo pareció evaporarse con un solo acto: su ausencia deliberada en un evento en memoria de Diana, a quien el pueblo sigue venerando como un ícono eterno. No se le permitió estar presente en ese espacio de memoria, y eso no solo fue un golpe personal, sino un recordatorio claro de que el perdón del pueblo aún no ha llegado. En cuanto al rey Charles, la situación es especialmente difícil. Ante él se presentan dos papeles opuestos: el de un padre que comprende que su hijo actúa desde un amor profundo por su madre, y el de un esposo que ve a su actual esposa ser herida ante el mundo entero. Según un consejero del palacio, Charles evitó participar en reuniones internas tras la ceremonia. No puede criticar públicamente a William, pero tampoco puede defender completamente a Camilla. Está atrapado entre un pasado no resuelto y un presente lleno de turbulencias. Hay que recordar que, aunque sea rey, Charles sigue siendo un padre, un esposo y un hombre que tomó decisiones que cambiaron el destino de toda una dinastía. La existencia del diario, del que sabe bien su contenido, solo agrava la situación, porque lo que Diana escribió no eran simples quejas, sino verdades crudas sobre el dolor en su matrimonio, la traición y el sentimiento de abandono dentro de un palacio deslumbrante. Ya no se trata de emociones privadas, sino de una parte de la historia que ha salido a la luz y que no se puede negar. Dentro de la familia real, la acción de William ha sido vista como una ruptura del pacto silencioso, implícito, la regla que todos respetan para proteger la imagen de la monarquía. Pero para William, la lealtad no puede estar por encima de la justicia para su madre. Y ahí está la ruptura más profunda entre padre e hijo. No hay discusiones públicas, no hay declaraciones incendiarias como las de Harry, pero es precisamente ese silencio el que dice más que 1000 palabras. Silencio porque no hay reconciliación,
Silencio porque cada uno protege a la mujer que ama de una manera muy distinta. Algunos miembros de alto rango temen que esta crisis sea la señal de una separación emocional suave dentro de la realeza, donde cada miembro comience a construir su propio territorio de afecto. Si antes Diana era la cicatriz que no sanaba, ahora se ha convertido en la frontera. De un lado está un pasado que no ha sido restaurado, del otro, un futuro incierto, y en el medio, Camilla, la mujer que aún es vista como símbolo de un capítulo controvertido. El palacio puede intentar calmar a la opinión pública, suavizar la cobertura mediática y continuar con la agenda de visitas como si nada, pero en el corazón del pueblo y en lo más profundo de William, algo ha cambiado. La grieta, que antes era invisible, ahora está expuesta a plena luz. Y aunque aún no se ha derrumbado, la monarquía británica ya no es la misma. Diana, una vez más, desde el más allá, ha hecho temblar el lugar que intentó silenciar su voz. Durante siglos, la monarquía británica ha funcionado como una máquina perfecta de control de imagen. Desde la forma de caminar, los gestos, las palabras, hasta las expresiones faciales, todo estaba programado como si existiera dentro de una obra de teatro sin espacio para errores. Era un lugar donde las emociones personales se escondían detrás de los fríos muros de piedra del palacio, donde las heridas privadas debían envolverse en un manto de rituales. Pero un día, con un solo acto, la voz de una madre fallecida revelada por su hijo, esa máquina comenzó a tambalearse. Y ahora, cuando el polvo del tiempo comienza a sentarse, la gente puede ver con claridad. El símbolo de una familia real perfecta está colapsando. No por culpa de los medios distorsionando la verdad, no por teorías conspirativas, sino por la verdad, por primera vez, contada con voz real, con lágrimas reales, con palabras temblorosas escritas en papel real. El diario de Diana no es simplemente unas memorias personales, es una prueba viviente de una verdad que ha sido ocultada por demasiado tiempo, que detrás de la imagen de la princesa del pueblo había una mujer herida en silencio por el mismo lugar que alguna vez la elevó como un ícono. Y ahora que ese silencio ha sido roto, toda la estructura de divinización de la realeza ya no se sostiene como antes. Diana fue construida como un modelo perfecto, hermosa, elegante, compasiva, ejemplar. Pero al mismo tiempo, era una herramienta visual de la realeza. Fue elogiada, celebrada por su cercanía al pueblo, pero silenciosamente se ahogaba su verdadera voz. Y luego, cuando empezó a romper el molde, cuando se atrevió a decir la verdad sobre el triángulo amoroso, sobre su soledad en el palacio, sobre sentirse de más en su propio matrimonio, se convirtió en un elemento difícil de controlar. Tras su muerte, la familia real intentó reconstruir su imagen, elogiando sus obras humanitarias, pero siempre evitando las sombras de su historia. Ahora, William, el heredero al trono, ha hecho lo que nadie se atrevió a hacer. Ha bajado ese telón de terciopelo, y con ello, el mundo entero ha podido presenciar lo que hay detrás de ese brillo. Relaciones rotas, matrimonios sin amor, mujeres privadas del derecho a expresarse, niños creciendo con el dolor de tener que reprimir sus emociones. William no acusa a nadie, simplemente devuelve a su madre, no como un símbolo, sino como un ser humano real, con heridas reales. La caída del símbolo real no ocurre con estruendo. No hay declaraciones de abdicación, ni revoluciones sangrientas. Comienza con un vacío. El vacío donde Camilla debería estar sentada, y el vacío en el corazón de William, que nunca fue llenado. Desde ahí, la opinión pública comenzó a cuestionarse. Si alguien como Diana, supuestamente el modelo ideal, pudo ser herida por el mismo sistema al que servía, ¿cuántas otras verdades hermosas no serán más que una fachada? Si alguien tan leal como William ya no puede permanecer en silencio, ¿quién más creerá en la perfección de la realeza? Para la generación joven, nacida después de la muerte de Diana, este evento no es solo una lección de historia personal, es un desafío al modelo de poder tradicional. Han crecido en una era que exige transparencia, donde la verdad, aunque duela, es más valiosa que una imagen pulida. Ya no se sienten atraídos por coronas brillantes, sino por el coraje de una persona que se levanta por aquellos que ama,
Aunque eso signifique perder su lugar en el trono, nadie puede negar que la monarquía aún existe, firme en la ley, en la tradición, en el corazón de parte del pueblo. Pero después del acto de William, el resplandor que la rodeaba se ha desvanecido. En su lugar, surge una pregunta incómoda. ¿Puede existir una realeza que mantenga su dignidad y, al mismo tiempo, acepte la humanidad, la verdad y las emociones reales? Y si no puede, ¿qué significado tiene en el siglo XXI? Mientras los banquetes aún se celebran y los rituales continúan, hay algo irreversible. El público ha visto la grieta, y una vez que se ha visto la verdad, no se puede volver a mirar hacia otro lado. Diana, aunque descansa en el más allá, sigue cumpliendo su rol, ya no como la princesa del pueblo, sino como quien hizo colapsar un mito que ya no encaja en la realidad. Cuando William rompió el silencio, cuando la voz de Diana resonó desde las páginas de sus viejos diarios, y cuando la imagen de la reina Camilla fue borrada de ese espacio sagrado de la memoria, ya no se trataba de un asunto privado familiar. Era una declaración silenciosa de una nueva verdad, que el pasado no puede ser enterrado, y que las emociones humanas no pueden ser ocultadas para siempre bajo el protocolo. La realeza se encuentra ante una encrucijada histórica. ¿Seguirán protegiendo la máscara de perfección o se atreverán a quitar el disfraz, enfrentarse a la verdad y cambiar? William no habla solo por su madre. Está abriendo una posibilidad, una revolución desde dentro, que comienza con el valor de un hijo, pero que puede convertirse en una ola de despertar para toda una dinastía.